Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a este martes 20 de mayo. Regresamos aquí en Sevilla TV pues para entretenernos en esta tarde. Hoy tendremos lectura recomendada, tendremos música, además también con un fin social con Polo Nández. Tenemos esa lectura recomendada con Pelayo de José Soto Chica. Tendremos también arte, también visitaremos una de las exposiciones muy relacionada con los jóvenes con nuestra compañera Lidia Hernández. Tendremos actualidad y mucho más desde ya. Comenzamos Sevilla TV, martes 20 de mayo. Muy buenas tardes, tenemos un gran programa por delante en este Sevilla TV que vamos a arrancar con música, con una canción muy bonita y con un artista que viene revolucionando desde hace un mes con este nuevo tema. Polo Nández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar otra vez aquí en Sevilla, de haber aumentado 5 o 6 grados la temperatura normal. No sé, aquí ya cambiamos un poco de luz, porque la verdad que vuelve la primavera. Está Vuelve viniendo la con manga fuerza. corta, por fin. ¿Cómo te encuentras? Que hemos visto que hace unos mesecitos has pasado de nuevo por quirófano. Pues bien, quizá con un poquito de dolor aún, sin esfuerzo, pero recuperándome. Oye, ¿cómo fue eso de volcar, ¿no? De crear contenido en base, ¿no? A mostrar, ¿no? Cómo ha sido esa intervención? ¿Cómo surge o por qué lo haces? Un poco Tú confía, que es la canción, es una canción que empiezo a componer hace 2 años, porque ya sabía que se acercaba este momento de tener que operarme. Y es un poco lo que yo le diría a ese yo de pequeño para que no tenga miedo. Entonces, creo todo el contenido de la canción en base a eso, ¿no? Esta enfermedad que se llama de Pertes. Además también no lo dice en el vídeo, ¿no? Estoy cagado. O sea, Sí. tengo muchísimo miedo. La verdad es que sí, y he tenido la suerte de pues, estar con niños que luego vamos a ver un poco más adelante, pero con niños que han tenido la misma enfermedad que yo tuve. Y muy contento, aunque sea revivir cosas que fueron un poco feas, pero darle visibilidad, que es muy importante. Estamos esa canción Tú confía, ¿no? Y aparte, me gustaría empezarnos leyendo una parte de la canción de hoy vengo a contarte un cuento. Era un niño que seguía siendo pequeño y aunque nunca le creían, él soñaba que mientras nunca dormía, ¿no? Esa es una parte de esta canción. Tú confías que, como tú dices, ¿no? Tiene un mensaje muy potente detrás, ¿no? Sí, la verdad que la canción empieza un poco diciendo como, ¿qué le diría yo a ese niño que pasó por tener que dejar el fútbol, pero gracias a eso descubrió que cantaba? Un poco todo lo que yo le contaría, hecho en una canción de 3 minutos. ¿Por qué surge el crear en este momento, ¿no? En tu carrera esta canción o contártela a ti, el focalizar, el sensibilizar también acerca de esta enfermedad? Bueno, pues después de estar 3 años ya sonando en radios a nivel nacional, es como que sentí la necesidad de dar todavía un paso más hacia mi esencia, hacia que se me conozca más, porque al final en la radio tú conoces las canciones, pero te falta quizá conocimiento sobre el artista. Entonces he querido un poco profundizar en aspectos de mi vida, ¿no? Para aquellos que no te conozcan, que son poco seguros, aprovechamos, ¿no? ¿Quién es Polo Nández y cómo llega, ¿no? ¿Por qué, cómo llega a tu confía en ese proceso creativo, proceso además también de creación de contenido, un poco, ¿no? En esta nueva era también, ¿no? Que estás también empezando, ¿no? O por si nuevo mensaje que estás mandando. Bueno, pues la verdad que siempre trato de estar buscando como mi esencia y te preguntan, ¿y cuál es tu esencia? Pues es una cosa que va cambiando cada día, ¿no? Pero siempre pienso que cuanto más te acerques a la verdad de cómo eres y lo logres impostar cuando cantas, en las canciones, en las redes sociales, pues creo que es más auténtico y llega de una manera mejor a la gente. Tú confías, además también has ido volcando, ¿no? Ese proceso creativo, incluso en las redes sociales, como decimos, ese proceso creativo. ¿Cómo ha sido para ti el crear, el volver a contar o volver a mirarte, ¿no? De niño, esos miedos, esa parte, ¿no? Dificultosa? ¿Cómo ha sido para ti enfrentarte? Y además también el papel, el proceso creativo, videoclip, ¿cómo ha sido todo eso? Pues la verdad que ha sido muy bonito y gracias a que, bueno, gracias. Como me he operado, pues en realidad es que lo he vuelto a vivir, ¿no? Lo que yo de pequeño ya me operé y entonces he vuelto a vivir un poco la misma cosa que de pequeño. Ha sido difícil, pero a la vez con mucha ilusión y con mucha realidad, ¿no? Que eso es lo que a mí me gusta transmitir.
¿A quién quieres mandar este tipo de canciones que estás creando ahora? ¿A quién quieres llegar? ¿Qué público? Porque vemos que tienen un mensaje muy claro, un mensaje también con cierta crítica, también mensaje social, ¿no? Como en este caso tú confías. Pues me gusta, sobre todo cuando hago una canción, me focalizo más que en captar nuevos seguidores o nueva gente que escuche mi música, que por supuesto muy agradecido. Lo que trato es de que la gente que ya me escuchaba y que lleva conmigo desde el principio le guste y le guste lo que hago, y por supuesto además les tengo mucho en cuenta. Como dijimos, lleva un mes prácticamente el videoclip en la calle. ¿Cuál es el feedback que te está llegando directamente, ¿no? Porque además luego hablaremos también de una parte del feedback que está llegando, sobre todo a través de las redes sociales, pero en la calle, en las redes sociales, ¿qué es lo que te dicen? Pues me escribe mucha gente, sobre todo gente que está pasando por problemas, ponte en una pierna, no tiene por qué ser PERTES, y también gente que está pasando problemas, me dicen que se pone la canción y les motiva y les da esperanza, y la verdad que eso es un orgullo. Aprovechando esto, he cogido uno de los comentarios, de tantos comentarios que tiene el videoclip, y me he centrado en uno precisamente, ¿no? Me encantó esta bella canción, a mí me tocó muy de cerca, ya que mi niño tiene PERTES, es una gran enseñanza para ellos esta canción, que no hay que rendirse nunca. Tú has estado muy cerquita también de estos niños, ¿no? También en una asociación. Me puse en contacto con ellos desde el principio y se volcaron en ayudarme. Es una asociación que no es muy grande, pero están muy unidos. A mí me hubiera encantado que esta asociación existiera cuando yo lo tuve. Me fui a comer con ellos un día también. Y la verdad es que hasta hacen campamentos en verano. Como no se puede jugar a fútbol, pues hacen cosas de natación y demás. Y me pareció una cosa espectacular. Y me he volcado mucho con ellos porque lo he sentido así, ¿no? Además graba una versión, ¿no? También con ellos, ¿no? Ha grabado con ellos, como... Sí, ellos han venido una serie de niños porque da la casualidad de que la gente que tiene PERTES, pues... ¿Qué es el PERTES, por cierto? También para aprovecharlo y también contarlo. Pues mira, el PERTES es como que en la bola del fémur, Sí. de repente cuando te estás desarrollando no llega suficiente sangre. Entonces esa bola del fémur, en vez de ser esférica, como una normal, se va deformando de una manera más rápida, como la que puede tener una persona mayor. Entonces da dolor en muchos casos. Y entonces, ¿eso qué hace? Que de pequeño te impiden hacer deportes de contacto mientras se está terminando de formar. Entonces, eso a su vez hace que muchos niños se refugien en la música. Y por eso no es casual que muchos de estos niños, o como yo, descubran en la música como ese refugio que no pueden tener en el fútbol, en bailar si son niñas o... Oye, qué curioso, ¿no? Y también, si no, entonces tú confías, ¿no? Es un mensaje, ¿no? De la música como ese refugio necesario, ¿no? O impulso, ¿no? Para seguir creciendo. Yo creo que es como lo que yo sentía al jugar a fútbol, esa cosa que te hace que te olvides de los exámenes, de los deberes, esa cosa que te evade, ¿no? Que de mayor pueden ser pues una película o una serie. Pues de pequeño en la música yo encontré eso, y creo que es lo que hace el PERTES que encuentres en otras cosas. Y hablamos de lo que es el feedback de la gente, pero a ti, ¿qué te está dando tu concierto? Bueno, pues a mí lo que me ha dado es muchas satisfacciones porque es la canción quizá de todas las que he sacado en la que más he hecho lo que yo quiero hacer. Entonces estoy contento con todo lo que viene de ella. La verdad que es que ver el videoclip, ver también la trayectoria que estás siguiendo, ver también todo ese proceso creativo, que además también esa estrategia de redes sociales que estás haciendo, incluso estás colgando cómo se crea una canción, que es algo que vemos el producto ya finalizado, qué bonito todo, qué maravilla, bueno, ya la escucho una vez, otra y ya pasa otra canción. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo visualizas? ¿Por qué lo creas? Pues estoy desgranando un poco todo desde el principio, en vez de mostrar directamente la canción, un poco pues cómo se ha hecho la canción, hacer una versión, porque la canción es para esto, con los niños de la asociación, un poco hacer las cosas que la gente no puede ver, ¿no? Sí, es algo, ¿crees que estas cosas se valoran por el gran público? Creo que sí, pero sobre todo estoy seguro de que la gente que me sigue lo disfruta. Y como te he dicho antes, me focalizo más en la gente que me sigue y los nuevos que vengan, pues agradecido. ¿Y la industria lo valora? Es decir, en un momento en el que estamos creando contenido constantemente, creando canciones constantemente, una industria que es de consumo total, ¿se valora el tener esa pausa, el mostrar de un producto, ir sacando más cositas? Pues mira, al igual que me muestro súper sincero con la canción, y aunque parezca un poco demagogo,
quizá lo que también he adquirido es que la industria es lo que menos me importa y lo que menos me gusta de la música. Por lo tanto, que si lo valora la industria, creo que es la que menos lo valora porque está metida como en un círculo un poco de sacar canciones y otra, como un consumo de snack musical. Exactamente. Entonces me he dejado de centrar en eso. Oye, no, es interesante porque al final es a tu ritmo, a tu gusto, a tu criterio, a tu forma. Al mío y a toda la gente que está en esto, ¿no? Que me sigue. Además, hablando de seguirte en redes sociales, como decimos, ¿no? Esa campaña que has hecho, además también de que todos revivamos ese niño que hemos vivido y además que lo cuelguen en las redes sociales con tu confía de canción y que, bueno, tú le envías además un bizum. Oye, sí. Cuéntame eso cómo es, eso cómo se hace y qué repercusión ha tenido o está teniendo. Pues a la hora de darle visibilidad a Tu Confía, se nos ocurrió que todo el mundo subiera una foto de cuando era pequeño. Entonces, yo la canción en ese momento llevaba 100.000 reproducciones, más o menos calculamos lo que yo habría ganado con esas 100.000 reproducciones y lo dividimos entre 500 personas que son las que queríamos que lo hicieran y entonces yo les hacía un bizum de 50 céntimos, un poco de detalle, pero me gustó la acción. Oye, para compartir las ganancias con la gente que escucha la canción. Y que, bueno, esas 500 personas me imagino que habrán sido, bueno, habrán volado, ¿no? O sea, habrá sido algún mensaje y la verdad que ha tenido un impacto, ¿no? Súper rápido porque luego la gente probablemente igual se pensaba... Bueno, muchos me decían que no hacía falta que les hiciera el bizum, pero me imagino que muchos otros pensaban que les iba a dar para los regalos de Navidad, ¿sabes? Pero no daba. Nada, simplemente, oye, yo qué sé, creo que una persona que reciba un bizum, aunque sea como tú decías, además con un mensaje personalizado, si no me equivoco, de tu artista favorito, yo creo que eso es un regalazo. Sí, porque aparte luego iba un mensaje para cada persona en el bizum. Oye, ¿y recuerdas así alguno, no sé si te meto en aprietos, si recuerdas alguno especial o alguno que tú digas, oye, pues, no sé, cómo surgía, oye, pues al final también un trabajo de pensar, de decir, de dedicar a cada persona? No, el 90% de las personas me decían que no hacía falta que les hiciera el bizum, pero lo que me hacía más gracia era pues esa gente que ve en redes por el algoritmo que no me sigue y ve eso y piensa que le van a llegar 100 euros, ¿sabes? Y entonces enfadaba cuando le llegaban los 50 céntimos. Yo, es que esto no es para ganar dinero. Esto es al revés, esto es un poco el... Bueno, es un detalle. Es un detalle de tu artista. Oye, esa comunicación, bueno, me parece sensacional, me parece una maravilla. O sea, que mi artista favorito me regale un mensajito y encima nos 50 céntimos, oye, pues fantástico. Y sobre todo que yo en el fondo lo que estaba haciendo es compartir lo que yo he ganado con la canción con la gente que me sigue. Creo que es algo fantástico. Polo, ¿confiamos las personas ahora? Ya que estamos en Tu Confía, ¿o somos más desconfiados? Yo creo que somos desconfiados, pero yo creo que, o por lo menos yo trato de ser inspiración para toda esa gente que tiene sueños y dice, ¿pero cómo voy a conseguir yo esto? Pues que vean en mí que sí se puede. Es un poco lo que me gusta transmitir a mí. Transmitir esta canción, que bueno, que no es una canción, no es una raya en el agua, no es una línea, sino que es de un proyecto más grande, ¿no? Sí, es un proyecto que se va a llamar Inquebrantable, que tiene un poco que ver también con todo esto, que aunque una puerta se cierre, pues estás más cerca de que otra se abra. Y hay 4 canciones, 3 de ellas son conceptuales, como Tu Confía, pero la cuarta se llama Satélite y también tiene que ver con un amor imposible. O sea, que toca diferentes palos, incluso toca la industria, ¿no? También de los artistas, o sea, que es un poco ese concepto, ¿no? Que, bueno, tan propio y tan tuyo, ¿no? Sí. O sea, la segunda, un poco por desarrollarlo, se llama Tu Nombre. Es un poco, sin creerme más, ¿no? Pero es un poco una crítica a que cuando tú pones la radio, pues muchas veces te suenan todas las canciones iguales. Sí. Últimamente más. Sí. Entonces yo he querido que aunque no sea tan comercial, la segunda canción sea muy la esencia mía. Sí, porque al final eso, escuchamos muchas veces sin escucharnos, o sea, escuchamos ruido, ¿no? Muchas veces no y te parecen todas la misma. Sí, es algo cuanto menos curioso. Y oye, pues me parece... ¿Hay fecha de lanzamiento? Antes del verano. Ajá, vamos. Porque la verdad es que como Tu Confía me está sorprendiendo mucho, pues le quiero dar su espacio. ¿Y por qué te sorprende algo que yo creo que al final tiene un mensaje tan bonito, tan sensibilizador, que pone el foco en una cosa que la gente no ve a primera vista? ¿Por qué te sorprende? Pues quizá no la saqué tanto como otras, como pensando esta va a ser un hit de radio, sino que la saqué más por una necesidad personal
y esa necesidad personal se está convirtiendo en algo mayor de mis expectativas. Hombre, la verdad que es algo que al final conecta, ¿no?, con muchas personas. Tú has dicho, tengan o no tengan la enfermedad, con esa vía de escape que es la música, ¿no?, que es algo tan bonito y que también en esta canción hay mucho de ti. Claro, o sea, lo que he tratado es de que la gente me conozca más por medio de esta canción, no solo a nivel musical, sino también a nivel personal. ¿Ha sido fácil o difícil el enfrentarte a tu yo y sobre todo esos miedos, ¿no? Ha sido muy fácil porque en realidad a mí me gusta mucho ser auténtico. Y quizá cuando hay gente que te dice, estoy empezando a hacer música, pero me da miedo mostrar esa cosa mía, a mí me pasa al revés. O sea, yo con el tiempo he descubierto que cuanto más me muestro, mejor me siento. Y cuanto menos me muestro, peor. Compartir, ¿no? Al final es abrirse a la gente y compartir, ¿no? Compartir tu esencia, tu don que tienes, que crear música. Sí. Eso creo que es algo muy bonito. Y quizá por eso, fíjate que yo nunca he sido de que esto de Halloween, de disfrazarme. O sea, nunca me ha gustado mucho disfrazarme y quizás por eso que no me gusta mucho ser yo mismo. Sí, al final andar sin máscara, andar sin máscara. Los golpes son peores a veces después, pero... No, sí, yo sí en este caso soy como tú y comparto esa sensación. Bueno, hemos dicho próximos proyectos del disco. ¿Para cuándo te veremos y te escucharemos por Sevilla? Pues el 17 de octubre voy a estar en la sala Fan Club, nunca sé cómo decirlo. Fan Club, aquí le decimos Fan Club. Pues Fan Club. Ya están las entradas a la venta en Ticketmaster y aunque quede mucho, pues está la entrada anticipada que es más económica. Pues sí, además que octubre está aquí ya, que esto además que te pare. Aquí tenemos ahora el Rocío, el Corpus Verano, pum, ya estamos aquí directamente ya en octubre. Pues en este caso, Polo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos muy atentos, además también atentos a las redes sociales porque estás creando contenido muy variado y también pues para poder seguir conociendo. Pues muchas gracias, un placer estar aquí siempre. A seguir disfrutando y aquí tienes en PTV tu casa. Gracias. Tenemos en este caso a Polo, Polo Nández, que nos ha regalado Tú Confía, una canción también para subirnos la autoestima, para la música, como esa vía de escape. Y nosotros vamos a conocer ahora la actualidad de nuestra ciudad a través de los compañeros de redacción para conocer qué nos van a contar en los servicios informativos. Adelante, compañeros. Así es, Nacho. Buenas tardes, compañeros de aquí de la redacción de PTV Sevilla, donde seguimos preparando el informativo de esta noche, donde en clave local, el alcalde en la mañana de hoy, José Luis Sanz, ha comparecido diciendo que la ciudad de Sevilla es la capital turística, cultural y económica del sur de Europa, ya que el turismo provoca en Sevilla alrededor del 25% del Producto Interior Bruto, unos 48.000 millones de euros. Por otro lado, el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, ha respondido a las palabras de Sanz pidiéndole que aplique la tasa del turismo en Sevilla, ya que él considera que con esa aplicación de esa tasa faltarían efectivos en la policía local, como ocurrió el pasado sábado en el concierto de Manuel Carrasco o en el Festival Interestelar. Por otro lado, en sucesos en Utrera han sido detenidas 2 personas por al menos 6 robos en calles y comercios del pueblo sevillano. Por último, en deporte, García Pimienta ha denunciado el Sevilla. Se suman los problemas en el conjunto sevillista, que espera no tener que llegar a los tribunales para llegar a un acuerdo con el técnico catalán. Por su parte, en el Real Betis, que volverá mañana a los entrenamientos para la preparación de cara a esa final, Manuel Pellegrini se sentará con la dirección deportiva para prolongar su contrato para las próximas 2 temporadas una vez que finalice la dicha. Todo esto y mucho más a partir de las 8:30 en PTV Sevilla. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Gracias, compañeros. A las 8:30 ampliaremos la información en los servicios informativos. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida tenemos aquí a José Sotochica para conocer su nueva novela histórica sobre la figura de Don Pelayo. No se muevan porque enseguida regresamos con más cultura, más exposiciones, más lecturas recomendadas y también más actualidad aquí en Sevilla TV. Y tenemos una nueva lectura recomendada en esta tarde, una lectura que sin duda, oye, para estos próximos meses de verano o esta primavera, que también si las noches son ya más largas podemos disfrutar, pues tenemos en este caso una novela histórica de José Sotochica Pelayo, la novela del héroe que salvó Hispania. Y está con nosotros el propio José Soto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí en este estudio. ¿Cómo estás? Pues muy contento porque ha sido un proyecto difícil de llevar a cabo, pero muy gratificante, con el que he aprendido muchísimo. ¿Se le da valor importante o se le reconoce quién es Pelayo en España? Pues curiosa, paradójicamente, no, siendo uno de esos reyes que todos conocemos del colegio, ¿verdad? Don Pelayo. Sin embargo, ¿quién está detrás de ese nombre? Pues la mayoría de los españoles
apenas si conocen otra cosa de este personaje que su nombre, ¿no? Y sin embargo, pues fue un personaje clave en nuestra historia. Y bueno, para ir empezando un poco, para ir abriendo boca de esta novela Pelayo, que pueden ya disfrutar de en sus librerías, ¿quién es José Soto Chica? Pues José Soto Chica pues es una persona compleja, como digo yo, porque he tenido muchas vidas. He sido carpintero metálico, he sido soldado profesional, he sido profesor de universidad y ahora pues soy investigador y también escritor, hago ensayo, hago novela. En fin, supongo que una persona con mucha vida detrás y que le encanta el pasado, que le encanta meterse en el pasado para contárselo a ustedes. Hacer un viaje al pasado a través de la figura de don Pelayo, que bueno, esta es su segunda novela histórica. No, esta sería la sexta novela histórica. La sexta novela histórica, sí, eso. Tengo 15 libros, 9 son ensayos y 6 son novelas. Y 6 son novelas, viene de Esgilonia. La primera con Espasa fue Esgilona, Exactamente, reina eso de iba. Hispania, que cuenta la historia de la tía política de Pelayo, ¿no? Porque Esgilona fue la última reina de la Hispania visigoda, pero también, después de la muerte de su esposo don Rodrigo, en la batalla de Guadalete, mal llamada de Guadalete, se transformó en la mujer del primer gobernador musulmán de Al-Ándalus, ¿no? Así que fue una mujer entre dos mundos, y Pelayo es su sobrino. Pelayo es su sobrino, que también es un hombre entre dos mundos, entre el mundo hispano-godo, el reino visigodo, ¿verdad?, y el nuevo mundo que surge de las cenizas de ese reino, que es Asturias. En este caso, hablábamos antes fuera del micrófono, ¿no? En España podemos leer sobre el Cid, podemos leer el Gran Capitán, Magallanes y Elcano y su vuelta al mundo, los reyes que han dado muchísimo que hablar, ¿no? Como los reyes católicos, podemos hablar de los Austrias, ¿no? Que también siguen creando, ¿no? novela histórica. ¿Por qué, ahondando un poco en la pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué meternos en la historia de don Pelayo y cómo su influencia llega hasta nuestros días, ¿no? De cómo ese espíritu de resistencia, ¿no? ha llegado hasta el día de hoy? En primer lugar, porque todos esos reyes de los que has hablado tenían como origen, ellos creían que su origen era precisamente la gesta de Pelayo. Don Fernando el Católico, Felipe II, Carlos III, todos consideraban que eran herederos directos de ese Pelayo que se alzó contra el califato omeya de Damasco en un rinconcito de España que hoy se llama Asturias, ¿verdad? Eso es el comienzo de todo, es decir, quiero buscar al personaje que dio origen a todo. Pelayo es el origen de todo lo que vino después. Su gesto de rebeldía es el gesto fundacional de lo que hoy llamamos España. Y una España, como digo, no le damos la importancia, no hemos quedado siempre los reyes godos, no hemos quedado. Es quizá esta novela el poder ser un punto de partida para conocer, profundizar la figura de uno de los grandes protagonistas de la historia de nuestro país. Sí, yo creo que la novela histórica, yo soy historiador profesional, hago ensayo, ¿no? Hago libros de historia pura y dura, ¿no? Pero la novela histórica tiene un plus, que es que te puede llevar de paseo al pasado, te puede llevar a convertirte en parte de ese pasado, ¿no? La gente vuelve a tener vida, Pelayo vuelve a ser algo más que un nombre, se convierte de repente en un hombre, en una persona, ¿no? Y eso pues nos ayuda primero a entender lo que pasó y en segundo lugar a aprenderlo de una forma mucho más amena quizás. Lo has dicho, ¿no? La novela histórica nos permite viajar al pasado y en este caso viajamos, si no me equivoco, hacia el año 718. ¿Qué podremos encontrar en este viaje? ¿Qué ubicaciones? ¿Qué vamos a poder conocer de la Hispania, ¿no? De la Hispania de aquel momento? Incluso, ¿no? Porque Asturias no era Asturias, sino que era Asturia, por ejemplo, ¿no? En singular. Efectivamente, al principio era en singular, luego ya se convierte en las Asturias, por eso lo decimos en plural, ¿no? Pues era una Hispania muy particular. ¿Por qué? Porque acababa de convertirse en su mayor parte en una provincia del califato omeya de Damasco, lo que llamamos Al-Ándalus, ¿no? El valiato o emirato dependiente, ¿no? Como nos decían antes en el cole, ¿no? Pues con una ciudad capital que era Córdoba, Sevilla era una ciudad muy importante también entonces, y era un mundo en transición, porque claro, la gente que vivía allí, la inmensa mayoría de la gente, eran aquellos que habían sido conquistados y que por lo tanto seguían hablando latín, el latín ya tardío del siglo VIII, seguían siendo cristianos y seguían siendo hispanogodos, ¿no? Lo que pasa es que ahora había una élite conquistadora, árabes y bereberes fundamentalmente, y eso había cambiado por completo su realidad. Y había un pequeño grupo de rebeldes que en el norte, en Asturias, en las montañas, se empeñaban en resistir y en ir generando algo nuevo, ¿no? Con lo poquito que les quedaba de ese mundo destruido, el mundo de la Hispania visigoda, querían alzar algo nuevo, ¿no? Y ese algo nuevo se llamó Asturias. ¿Qué escenarios tenéis? Los picos de Europa, las montañas indómitas, ¿no? Del norte, ¿no? Cangas de Onís, que entonces era una gran aldea, ¿no? No era otra cosa, ¿no? Y luego esa Hispania de Al-Ándalus, que ya se estaba conformando y que iba a ser uno de los centros de civilización de la Edad Media, ¿no? Y también hay un viaje, un largo viaje, que hace Fabila, el niño, el hijo, un niño pequeño todavía,
de Pelayo, el hijo de Pelayo, ¿no? Que nos va a permitir ir a sitios como Pamplona, como Huesca, o como lo que hoy sería el sureste de Francia, que entonces formaba parte de esa Hispania visigoda que estaban conquistando los árabes. Interesante, cuanto menos descubrir estos escenarios, que vamos a hacer con diferentes personajes. No sé si podés adelantarnos, José, qué personajes van a influir, ¿no?, en esta novela, además de la figura de Pelayo. Pues es una novela con muchos personajes, porque lo que yo quiero ofrecer es una visión de conjunto, ¿no? Tenemos a Pelayo, por supuesto, que es el héroe, que es el personaje principal, pero tenemos a su esposa, a Gaudiosa, que es una mujer que no necesita disfrazarse de hombre para ser potente, para ser poderosa, ¿no? Es la reina que tiene que gobernar cuando Pelayo está combatiendo, ¿no? Está su hermana, Marina, que es una mujer que se ha entregado, entre comillas, al enemigo, ¿no? Porque ella quiere ante todo medrar, política, social, económicamente hablando, y considera que lo va a hacer mejor y más rápido estando junto a los poderosos que estando junto al rebelde de su hermano, ¿no? Está Munuza, que es el esposo de Marina, que es el gobernador musulmán de lo que hoy sería el norte de Hispania, ¿no? Están, por supuesto, personajes como Fabila, que es un niño de 5 añitos, ¿no?, que se ve inmerso en una aventura que no puedo desvelar, pero que lo va a marcar para siempre. Está un guerrero poderoso, Art, que es la forma antigua en que se dice García, ¿no?, que es el hombre de confianza de Pelayo. Está una mujer, que es una hechicera, que es una joven viuda y que se va a ver metida en una conjura entre imperios, que es un Hakim. Está el califa Omar, que reinaba en Damasco y que era un hombre que se creía que podía cambiar el mundo y buscar un mundo de paz y justicia, y que evidentemente tuvo muchos enemigos precisamente por eso, ¿no? Hay todo un calidoscopio de personajes. Uno de mis favoritos es Addi, un explorador bereber, que nos van a enseñar cómo era aquella España diversa, compleja, y en la que todo parecía estar en movimiento, porque algo estaba desapareciendo, la Hispania visigoda, y algo estaba apareciendo, la España de la Edad Media, con ese reino cristiano al norte y con ese mundo ya controlado por los árabes al sur. Totalmente, ¿no? Tenemos esa confluencia, ¿no?, de la resistencia en un mundo cambiando, ¿no?, en un mundo con la que hoy en día, ¿no?, tenemos la herencia, ¿no?, con el mundo musulmán, tenemos la resistencia, incluso no lo dicen, ¿no?, la maternidad también, ese punto feminista también en aquel tiempo, ¿no?, en aquel momento de reinar, ¿no?, en ausencia de Pelayo también, ¿no?, confluyen esas temáticas, ¿no?, en esta novela, que es ficción y que es realidad, porque has dicho algunos personajes, para aquella persona que le guste la novela histórica, qué punto de partida le sirve para poder conocer qué fue verdad y qué elementos nos han metido de ficción, pues sí, para también un poco tener esa línea argumental en esta novela. Yo siempre digo que yo no puedo dejar de ser historiador. ¿Qué significa eso? Que mis novelas históricas son muy fieles a la realidad. La forma de combatir, qué comen, cómo se visten y, por supuesto, los hechos y los personajes son siempre plenamente históricos. De hecho, al final del libro hay una nota histórica donde yo explico de dónde sale todo lo que yo he contado, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos fuentes de la época. Yo soy especialista en el periodo. Entonces, tanto las fuentes cristianas como las musulmanas están presentes en la información que se cuenta en la novela, ¿no? Y la arqueología también. Evidentemente hay una parte de ficción narrativa, porque es una novela, ¿no? Pero digamos que esa ficción narrativa no desentona, no chirría con el contexto histórico, de manera que cuando alguien cierre esta novela va a saber mucho más sobre el mundo de Pelayo, sobre el mundo de la Hispania del siglo VIII, de lo que sabía antes de abrirlo, porque hay mucho trabajo detrás de investigación y sobre todo hay una necesidad por parte mía como historiador de acercarle ese pasado que me fascina a la gente que se acerque a las páginas de Pelayo. Es que pues te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación para ahondar? Hablamos hablamos del año 718, es decir, de un periodo que muchas veces nos quedamos en la época musulmana, pero que esto es previo. ¿Y cómo ha sido ese proceso de bucear, navegar en la historia y conocer esta resistencia española de aquel momento? Pues yo soy especialista en el periodo desde hace 25 años. Tengo más de 70 artículos científicos y capítulos de libros especializados publicados, ¿no? Y llevo muchos años trabajando ese periodo y sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo porque día a día la arqueología, la numismática, la epigrafía, la paleoclimatología nos siguen aportando datos que nos enseñan a ver las fuentes literarias de la época, tanto cristianas como musulmanas, con otros ojos, ¿no? Entonces ha habido detrás de esta novela un proceso de investigación muy intenso que ha llevado 2 años de trabajo, ¿no? Y que me ha permitido reconstruir el mundo de Pelayo de una manera muy viva, ¿no? Evidentemente, como te decía antes, hay una historia narrativa detrás. Hay un mundo, entre comillas, revivido a base de ficción, pero está vestido, revestido, envuelto en toda esa labor previa de investigación para hacerlo creíble. Y todo lo que se cuenta en la novela, todos los hechos históricos que acontecen en la batalla, en la descripción de las ciudades, de los paisajes, del estilo de vida de cada uno, es 100% histórico. Has hecho ya varias novelas históricas y
¿Qué elementos debe tener una novela histórica para que cautive también al lector y no desvirtúe tampoco de lo que es la realidad histórica? Muy buena pregunta, porque hay novelas históricas bueno, que en el fondo son historia novelada. Y yo creo que no debe de ser así. Una buena novela histórica tiene que estar muy bien documentada, claro está, pero tiene que ser también una garantía de que tú te vas de viaje al pasado. Y para que tú te vayas de viaje al pasado hay que saber también narrar bien, hay que meterte en la película, por así decir. Totalmente. Yo quiero que mi lector sienta el miedo cuando está peleando junto a Pelayo. Quiero que sienta lo que es ser un niño de 5 años que es raptado por un enemigo de tu padre. Quiero que sientas lo que es la desesperanza de esa madre que de repente pierde a su hijo. Quiero que sintáis el hambre que se pasaba en el siglo VIII, porque se pasaba mucha hambre la gente común y corriente. Quiero que sintáis todo eso y para eso ya hay que narrar, hay que saber ficcionar, hay que hacer que el libro se convierta en una película, que es lo que mucha gente me dice. Escribes de una forma, paradójicamente para un ciego, ¿no?, muy visual. Y es que a mí me gusta ver en la novela, ¿no? Me gusta recrear ese mundo de manera que casi puedo ver con esos ojos que ahora me faltan, ¿no?, lo que pasó en el siglo VIII. Es que nos permite, ¿no? Yo creo que la novela histórica, tú lo has dicho, un viaje al pasado y que una buena novela pues, nos permite viajar y poder verlo sin verlo. O sea que me parece algo sensacional. ¿Cuáles son tus referentes, José? En la novela histórica, si tiene algún referente para tú decir, oye, me gusta cómo utiliza este autor o algún tipo de escritor o bien investigador también? Sí, claro. Oye, tengo grandes referentes literarios. Para mí uno de los mayores es Bernard Cornwell, un autor que me encanta. Aquí en España, Blas Malo, Yeyo Balbás me parecen fabulosos como narradores. Isabel San Sebastián me parece la gran dama de la novela histórica española. Hay tantos y tantos que podría aconsejar como autores de referencia, ¿no?, en la novela histórica, tanto española como internacional. ¿En qué momento pasa la novela histórica actualmente? Porque vemos que salen muchos títulos, muchas novelas y bueno, hay que también discernir, ¿no?, de cuál es novela histórica de calidad y cuál es, bueno, pues como tú has dicho, ¿no?, una historia novelada. Pues en general la novela histórica en España está viviendo un periodo dulce porque la gente tiene hambre de historia, quiere conocer no solo la novela, también el ensayo se está vendiendo muy bien porque hay ganas de saber historia. La gente quiere conocer su pasado y quiere conocerlo de una forma directa, ¿no?, sin que nadie le explique lo que tiene que saber, sino yendo directamente a los libros, ¿no? Y bueno, es verdad que se está publicando mucho y evidentemente, desde mi punto de vista, pues hay novelas mejores, novelas peores, pero en general yo digo que España ahora mismo está viviendo su mejor momento en cuanto a novela histórica. Yo creo que para saber de dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Y por eso la novela histórica creo que es muy aliciente y además en esta portada tan potente, ¿no?, del rostro de Pelayo nos invita, ¿no?, a poder conocerlo. Si tuvieras que decirle a una persona, oye, escoge este libro en vez de otro, ¿por qué tenemos que escoger Pelayo dentro de un género también, digo, que es muy interesante y que ahora mismo pues está en auge? Por 3 razones. Porque si te gusta la historia, esta es una novela histórica que tiene una narrativa, que tiene una ficción potente, pero que te enseña realmente cómo era el siglo VIII, fuera de tópicos, fuera de estereotipos. En segundo lugar, porque Pelayo es un gran héroe, es un personaje a rescatar de nuestra historia. Si fuera de cualquier otro país, habría montones de películas y series de televisión sobre Pelayo, ¿no? Así que tienes que construirte tu propia película y tu propia serie de televisión leyendo esta novela, ¿no? Y en tercer lugar, porque en última instancia el siglo VIII es el siglo que nos conforma como nación, ¿no? El siglo VIII es el pistoletazo de salida tanto para Al-Ándalus como para los reinos cristianos del norte. Y esas dos realidades son las que terminaron viendo pues como fruto la España que todos conocemos con los Reyes Católicos. Efectivamente. Pues José, nos vamos quedando sin tiempo. No sé si están metidos ya en una nueva novela, nuevo ensayo. Sí, en ambas cosas. En ambas cosas. Yo no puedo dejar de trabajar porque para mí la historia es pasión y vida. ¿Y en qué estás trabajando? Si puedes decir algún adelanto, si puedes, o en una época, para dejarlo un poco más abierto. En mi época. En tu época, además, para aquella persona que esté viendo su camiseta, bueno, tenemos ahí los Reyes Godos, ¿no? Los famosos Reyes Godos, vemos ahí Recaredo, ¿no?, que aquí en Sevilla tenemos su calle también, o sea que... Están todos ahí en la camiseta porque la Hispania visigoda pues, ha sido uno de mis ámbitos de trabajo y especialización y porque es que me encanta. Poca gente sabe, por ejemplo, que la primera enciclopedia universal se escribió en la Hispania visigoda en el siglo VII, no en la Francia del XVIII, sino aquí, y precisamente por un sevillano, ¿eh?
por San Isidoro. Es verdad, y hombre, que también patrón de la ciudad, ¿no? Que tenemos como referente en la ciudad de Sevilla. Pues José, muchísimas gracias, tenemos muy pendientes, vamos a hincarle un diente al Pelayo, así que todos a vuestra librería de confianza, al comercio local, pues para disfrutar de Pelayo. José, muchísimas Gracias a ti, un abrazo enorme. A disfrutar de esta novela que ya pueden encontrar, como decimos, Pelayo, el héroe que salvó a Hispania, una novela muy interesante para conocer una de las figuras relevantes de la historia de nuestro país. Nosotros seguimos y vamos a irnos ahora con nuestra compañera Lidia Hernández. En este caso vamos a hablar, cambiamos de literatura a arte, porque nos vamos a la exposición Jóvenes de Vanguardia, una exposición donde veremos a estos jóvenes artistas emergentes que van a mostrarnos su obra y su recorrido. Así que Lidia, vamos a conocer contigo esta interesante exposición aquí en Sevilla TV. Hoy hemos venido hasta Espacio Excéntrico, la galería de arte situada en el barrio de Los Remedios, para conocer su última exposición, Jóvenes de Vanguardia. Muy buenas, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, eres uno de los artistas que forman parte de esta exposición colectiva que abarca ahora aquí en la Galería de Arte Espacio Excéntrico. Háblanos de tus obras, porque nada más entrar son las primeras que vemos. Sí, es una selección de obras que he seleccionado para esta exposición y que, bueno, que vienen producidas en los últimos años. Y bueno, mi trabajo trata un poco de situar en un espacio compositivo elementos que tienen que ver con la arquitectura, con el diseño. Hay guiños a algunos diseñadores de los 80. Entonces, pues, con todo ese material intento dar un lenguaje a través de la plasticidad de la pintura. Maravilla, además vemos, bueno, pues ese juego, ¿no?, con la geometría también, con los volúmenes, ¿no?, con la profundidad, que es al final lo que te define. Sí, es así, vamos. El espacio para mí es un elemento importante, que al final lo trabajo como si fueran bodegones contemporáneos y me sirve para dar luz a la pintura. Bueno, ¿qué artistas dirías que te han inspirado en tu carrera artística? Bueno, pues no hay un artista completo. Me gustan desde la pintura clásica o artistas como en Sevilla, bueno, Luis Gordillo, que es referente de la Facultad de Bellas Artes, pero también me interesa mucho la instalación, la arquitectura, el diseño, y artistas instalativos como Jessica Stockholder. Todo me influye de alguna forma a la hora de componer las pinturas. Decir que ha habido, bueno, pues una influencia ahí, ¿no?, de diferentes artistas, y al final pues has creado tu propio estilo. Sí, bueno, eso es lo que se intenta. Uno intenta aportar algo en tu lenguaje, pero siempre hay mucha referencia porque además vivimos en un mundo en el que todo es imagen y estamos influenciados por muchas cosas, ¿no? Ya lo vemos en las redes, en la publicidad. Entonces todo eso influye en la manera de ver la pintura, sí. Maravilla, bueno, pues Jesús, muchas gracias, y seguimos por aquí con otra de las artistas que forman parte de esta exposición. Muy buenas, Elena. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, tenemos aquí una de tus obras también, nada más entrar. Háblanos un poco de tu estilo, ¿cómo lo definirías? Pues es difícil un poco porque juego un poco hago una especie de mezcla de descontextualización del propio entorno, un poco algunas veces juego con la abstracción incluso. Y no sé, es un poco, según un poco lo que me vaya viniendo en ese momento, de eso, juego mucho con el propio espacio, con el entorno cotidiano, y jugando esa mezcla de abstracción, un poco de arte conceptual también, según el motivo que tenga en ese momento para pintar en este caso. Y concretamente en esta obra, que es una de las primeras, tienes más en esta exposición, pero esta es una de las primeras que alberga aquí en la pared principal. Háblanos un poco más de ella, de esta sombrilla, que es su nombre. Sí, he hecho pues básicamente eso, es una sombrilla, y aquí básicamente eso, juego el hacer ese guiño de descontextualización del espacio cotidiano para hacer como un nuevo espacio, por así decirlo, una visión un poco más personal y un poco eso, aquí en este caso jugando un poco con esa abstracción en el fondo en su caso, pero sí, básicamente eso, como una descontextualización del entorno cotidiano. Bueno, Elena, tu nombre artístico, Oliva y Palma, cuéntanos, ¿por qué ese nombre? Básicamente son mis apellidos. No te lo pensas mucho. No, tengo un apellido largo y hice como una combinación del apellido y salió Oliva y Palma.
De Oliva y Palma, bueno, es tu nombre artístico, realmente, como se te conoce a día de hoy. Tienes tan solo 24 años y bueno, ya estás aquí en una de las mejores galerías de arte de aquí de Sevilla. ¿Cómo ha sido tu carrera artística hasta el día de hoy? Pues a ver, dentro de lo que cabe ha sido cortita porque tampoco he tenido mucho tiempo desde que terminé mis estudios en la Facultad de Bellas Artes. Hice también un máster en arte y pues he ido eso, un poco viendo a partir de concursos, de convocatorias y tal, un poco moviéndome por ese entorno y buscando siempre nuevas formas y nuevas oportunidades y la verdad que muy contenta de poder estar aquí. Bueno, ha sido cortita pero intensa, porque con 24 años tan solo, ya que tengas aquí obras en una galería de arte de tu ciudad expuestas, pues ya es mucho, también te digo. Es un orgullo, la verdad, sí. Bueno, pues muchas gracias. Ahora volvemos contigo para ver más de tus obras y seguimos por aquí, por esta exposición colectiva de jóvenes de vanguardia, para hablar con Jacobo. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Bien y tú? ¿Qué tal? Fenomenal, aquí disfrutando de vuestro arte, de todas las obras que tenéis aquí expuestas en la galería. Y ahora aquí tenemos este rincón, que este es tu rinconcito, por así decirlo. Cuéntanos qué nos expones aquí, ¿cómo definirías tu estilo? Bueno, hay 5 pinturas, algunas que tratan del paisaje, otras que todas tienen biodiversidad, unas enfocadas aquí en Sevilla, otras en Colombia, porque soy de Colombia, y también estoy exponiendo una escultura. Bueno, aquí las pinturas, por ejemplo, tenemos esta acá que es dehesa de tablada. Es una interpretación del paisaje a través de la biodiversidad. También tiene lo que serían elementos de la dehesa, trozos de azulejos, también tiene piedras, rocas. Y bueno, es como un poquito una confrontación entre la biodiversidad y la actividad humana. Entonces ese sería como el entendimiento del paisaje. Por aquí también hay otra de jardín americano, que es una interpretación que yo hago del paisaje como un sistema en que naturaleza y cultura se unifican, se disuelve esta relación. Por acá tengo otra que esta sería de la biodiversidad colombiana, se llama Anatomía de la polinización y lo que quiero es como invitar a ver otras formas de relacionarnos con la naturaleza, por ejemplo como con la cooperación. Entonces vemos estos animales que están como en una cooperación ahí constante en un proceso ecológico. Qué bonito, qué maravilla. Y por aquí, bueno, tengo que decir que esta me encanta también, esta última. El tití, bueno, ese es un tití pigmeo, ese habita también en Colombia y ahí lo que hago es una metáfora de la fragmentación, debido a que la fragmentación del hábitat pues hace que la especie disminuya. Entonces, todas mis piezas tienen un trasfondo, digamos, ecológico bastante fuerte. Eso es de lo que quiero como hablar, de la relación de nuestras actividades humanas y cómo estas afectan a la naturaleza. Por acá, por ejemplo, con esta pieza, que también es un poco entre la pintura expandida, una manera de expandir la acuarela, recortando el papel, tiene que ver con lo que es la metáfora de la fertilización. Son orquídeas hechas a partir del cuerpo de una ballena. Entonces, como pueden ver, se ve como los rasgos de la ballena, que está hecha con las aletas, con la cola, pero si ves el todo, el conjunto, ves la orquídea. Qué maravilla, pues tengo que felicitarte también, bueno, a los tres, porque tienes aquí auténticas obras de arte. Muchísimas gracias, Jacobo. Ahora volvemos contigo porque hay por aquí alguna obra más tuya y te felicito de verdad. Y venimos ya por aquí con Isma Puchal, directora de Espacio Céntrico. Un placer tenerte por aquí de nuevo. Muy bien, gracias por venir. Yo felicito por esta idea de exposición colectiva, jóvenes de vanguardia con diversos artistas. Hoy aquí tenemos 3, pero hay más que han expuesto aquí sus obras, que vamos a ir a verlas y estás tú aquí en representación de ellos. Si quieres empezamos por aquí. Fantástico, cuéntame. Son de Gerardo Tato, es un chico muy joven, bueno, casi todos son jóvenes, y él utiliza la mezcla de la técnica convencional con las nuevas tecnologías. Me gusta mucho la obra de él porque, aunque es realista, o sea, lo que está pintando son paisajes reales, utiliza mucho el color plano, muy colorista por cierto, y muchas líneas geométricas. Entonces, bueno, todos los artistas que están aquí expuestos, los 6, tienen una gran personalidad y se distinguen perfectamente
cada uno. Y bueno, luego tenemos, siguiendo con los demás, ha expuesto mucho, aunque es joven, ha expuesto bastante. Y luego tenemos a... Bueno, perdón que me pase al otro lado. Sí, pásate. Bolsillos, que son esta obra de aquí y estas pequeñitas de aquí. Y lo que juega un poco entre la naturaleza y el color y la abstracción. Bueno, ahí hay una mezcla bastante fuerte. Y también es un chico muy joven y tiene obras en colecciones privadas por toda Europa, Chicago, Bruselas, un artista emergente, pero bastante bueno. Internacional. Sí. Por aquí también tenemos, Jesús, vente por aquí, tenemos otra de Jesús que se ha colado aquí, muy similar a la que veíamos en la entrada. Háblanos de esta obra ya, de paso, ya que seguimos el recorrido. Sí, esta obra convive con la primera porque están hechas están trabajadas a la vez, entonces juego con la escala de la imagen, que la saco un poco del contexto, ahí hay un poco de vegetación, juego mucho con la mancha y ahí, como siempre, hay una base que es donde se centran los elementos, que sirve como de escena de nuevo. Diríamos que está separada, ¿no?, de la primera. Son de la misma línea, sigue la misma línea, pero están separadas. Sí, se han expuesto aquí separadas, pero están trabajadas a la vez y son de la misma línea, sí. Fantástico. Bueno, pues seguimos por aquí. Gracias, Jesús. Seguimos por aquí, Isma, contigo, pero antes vamos a hablar con Elena, porque aquí hay otras dos de sus obras. Cuéntanos. Sí. Bueno, pues estas no son pinturas, son fotograbados. Las demás obras que sí traigo son pinturas, pero estas son las únicas muestras que son de fotograbado. Y siguen un poco la línea esa de jugar con la descontextualización, en este caso un poco más personal, porque trata como hacer como una especie de descontextualización personal del cuerpo, porque son como imágenes como muy microscópicas, por así decirlo, de la piel, y juego con ese juego, por así decirlo, de lo que es la figura y lo que se representa. Muy guay. ¿Y por qué concretamente con este estilo te decataste? Pues porque es una técnica con la que me siento muy cómoda, el grabado en sí, todo el proceso del grabado me siento muy cómoda, y la verdad que con esta técnica, que es actual, es moderna, pues me siento muy a gusto, y sobre todo que vi que podía sacarle partido a una serie de fotografías que tenía, eso, bastante personales, el tema de piel y demás, y que se podían reflejar muy bien con esta técnica. Qué maravilla. Bueno, pues te felicito, Elena, también. Muchas gracias. Y seguimos por aquí también. Isma, volvemos contigo. Cuéntanos aquí también qué encontramos, qué artista está aquí representado. Martín es de los que hay aquí la más veterana. Ella utiliza técnica mixta. Mucha gente, al ver las fotografías de sus cuadros, creen que son fotografías. Totalmente. Pero no, si os dais cuenta, se ve la pincelada, en vivo y en directo se ve perfectamente el lienzo y la pintura. Además es un lienzo de grandes dimensiones. Sí, ella tiene un estilo muy particular, es muy sensible y casi poético, ¿no? Casi no utiliza color en la parte que estamos exponiendo aquí. Y bueno, al ser la veterana también tienen muchas más exposiciones en toda España y también tiene más premios. Ella ha conseguido bastantes premios a lo largo de su carrera, aunque no es muy mayor, pero sí que tiene más bagaje, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, has hecho también una fusión dentro de esta colección, ¿no?, colectiva de jóvenes emergentes, pues uno, evidentemente, pues más veteranos que otros, es así. Pues nada, espero que os guste. Yo los he seleccionado un poco por mi gusto personal y porque creo que van a tener una carrera bastante buena, aunque la mayoría son jóvenes, de entre 24 y 25 años en adelante. Tienen mucha personalidad y creo que son obras con mucha fuerza. Tienes buen ojo, Isma, tenemos que decirlo, has visto muchísimos artistas. Bueno, te puedes equivocar, pero al final, entre tu gusto artístico y toda tu experiencia y tu recorrido, has tenido buen ojo para seleccionar, ¿no?, a estos artistas y darle su espacio. Darle una oportunidad a la gente joven.
no siempre van a ser todos veteranos con ya una trayectoria consolidada. Yo creo que la gente joven tiene mucho que decir. También es verdad, Isma, que bueno, esos veteranos, como decimos, empezaron algún día y algún día tuvieron 20 y pico de años y empezaron con esta primera oportunidad que muchas personas no la tienen y se la merecen. Pues sí, que se la merecen. Y si queréis, hay una obra de Jacobo, que no sé si la habéis filmado. Esa nos la hemos pasado, que vamos a verla ya, que es nada más entrar aquí en el escaparate. Que llama muchísimo la atención. El otro día una señora en el escaparate dice, ¡oh, qué bonito! Y creo que es bueno que la explique él mismo. Hombre, por supuesto que sí, Jacobo, aquí te tenemos de nuevo. Gracias, Isma. Cuéntanos un poco qué quieres mostrar en esta obra. Bueno, esta obra se llama Montaña. Principalmente salió como de yo querer expandir la acuarela hacia otros formatos, en este caso la escultura, entonces por eso paso del papel a lo que son las láminas de aluminio y de la acuarela al acrílico, que me permite como hacer, digamos, el mismo proceso formal que hago con la pintura, que es principalmente de donde parte mi práctica hacia la escultura. Y es, bueno, se llama montaña porque es entender un poco lo que es un territorio, un arquetipo de paisaje a través de sus elementos vivos. En este caso serían las mariposas. Está compuesta por alas de mariposas, que es lo que se puede observar en la pieza. Son 8 especies de mariposa, todas verdes. También como que hay un juego cromático entre, o sea, digamos como entre el arte y los elementos de la naturaleza. Entonces esa fue como mi manera de escogerla. Por una cara tienen lo que sería el motivo real del ala de la mariposa y por la otra cara tienen una especie como de pintura automática de como yo entiendo el paisaje tropical. Fantástico. Bueno, pues una maravilla, Jacobo, te felicito también. Al final vemos una vez más esa influencia también, ¿no?, de tu país, de Colombia, ¿no?, un país con tanta diversidad, tanto de flora como de fauna. Sí, claro, pues son íconos o digamos íconos culturales porque Colombia por lo menos es el país que más orquídeas del mundo tiene, por eso trabajo mucho con las orquídeas. También tenemos la mayor cantidad de especies de mariposas, entonces por eso también me enfoco mucho en las mariposas, porque no podemos conservar lo que no conocemos, entonces utilizo también mi obra como una manera de visibilizar. ¿Qué edad tienes, Jacobo? 37 años. 37. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el mundo del arte? Desde el 2018 que me gradué de artes visuales. Pues te deseo muchísima suerte porque seguro que te espera una larga trayectoria, como bien dice Isma. Venid por aquí, chicos, si os parece ya, os felicito, ¿vale? Jacobo, Elena y Jesús, muchísimas gracias, seguro que va a ir genial. Tenemos esta exposición aquí en Espacios Excéntricos hasta el próximo 6 de junio. Hasta el próximo 6 de junio está la exposición. De todas maneras, habrá obras después en la página web, porque siempre nos quedamos con algo para poder ofrecerlos a los admiradores del arte. Eso, y bueno, si están interesados en ver más obras, solo tenéis que poneros en contacto mediante redes sociales con la Galería Espacios Excéntricos. Te felicito, Isma, por ese buen ojo visual que tienes siempre. Muchas gracias por hacernos la entrevista, siempre viene bien. Por supuesto que sí, a visibilizar la cultura y bueno, y el arte, que es tan importante. Os felicito, chicos, y bueno, me quedo por aquí disfrutando de la exposición. Gracias. Y así ha sido la exposición de estos jóvenes artistas emergentes que siembran la cultura y crean cultura a través de esta exposición. Gracias, Lidia, por este magnífico reportaje. Y hasta aquí llega Sevilla TV en este martes 20 de mayo, en el que hemos tenido actualidad, hemos tenido cultura a través de esta nueva novela de Pelayo de José Soto Chica, e igualmente pues, hemos podido también disfrutar, ¿no?, con Polo Hernández, Tú confía, una magnífica canción también para visibilizar esa enfermedad también y sobre todo con el sentimiento, ¿no?, de confianza, de crecer y de mirarnos a nuestro yo más pequeñito, ¿no? Una gran tendencia también de marketing, ¿no?, de moverlo a través de redes sociales, y una canción para disfrutar a partir de esta tarde. Sin duda, un gran programa que llega hasta aquí y mañana más y mejor aquí en Sevilla TV, tu lugar de entretenimiento cada tarde en PTV Sevilla. Hasta mañana, sean felices.